Teledifusión. Noticias. El Maharaja Swami Haridasamy, cuarto maestro de una orden que posee más de 60 centros en la India dedicados a la ayuda del necesitado, visitó este fin de semana la isla de Fuerteventura dentro de su gira mundial que muy pronto le llevará hasta Estados Unidos. Esta orden hindú posee más de 60 centros en la India, dedicados a la ayuda del pueblo indio. Hospitales y centros escolares forman una red dedicada a la ayuda espiritual más una mixta. El principal de estos centros se encuentra en Jaipur, en el Rajasthan. En su actual gira mundial a las comunidades hindús, el Maharaja Swami, cuarto maestro de esta orden, visitó Fuerteventura, que posee a lo largo de su puntiaguda geografía más de 58 familias procedentes de este país. Dice, primera cosa de nuestra institución es no pedir a nadie nada, ni indirecta ni directa. Nunca decir que yo ayudo a los pobres, él nunca lo dice. No pedir a nadie porque esa es la primera cosa que tenemos en la institución. Hasta nosotros también lo que estamos organizadores, no tenemos que pedir a nadie. Él dice que no ha venido con intenciones de coger dinero de aquí. La comunidad majorera hindú disfrutó de un fin de semana con su líder espiritual, que se define a sí mismo como propulsor de la sencillez ante una sociedad capitalista. Dice, la primera cosa para conseguir paz es no tener ilusión ninguna. ¿Saben? Ni desear que quiero comer, ni desear que me falta esto, porque cuando usted tiene una ilusión y no se le cumple, se enfada. Y entonces cuando se enfada ya se cambia todo. Una cosa. Entonces, primera cosa es ni pedir, ellos no piden nunca a nadie nada y ni tienen ilusión ninguna en el mundo, ¿sabes? Sino que hay que vivir y ya está. Esta comunidad brinda sus votos a Lakshmi-Lare, uno de los muchos dioses que posee la India, donde pueden llegar a existir más de un centenar de religiones. Lakshmi-Lare posee centros dispersos por toda la geografía internacional, desde Tokio a Estados Unidos, donde el cuarto maestro se trasladará tras finalizar su visita a Fuerteventura. Dice que ahora él tiene que ir en Nueva York y Coraza, toda esa parte, Sudamérica, después irá en la India porque tenemos el mes de octubre una celebración nuestra del maestro espiritual segundo. Y después de esto, otra vez, cuando los discípulos donde llaman, él irá girando al mundo entero. Ha ido por todas partes, Hong Kong, Japón, Taiwán, todas partes. Y seguirá girando, predicando, como el Papa. Esta gira mundial finalizará en Jaipur, en el Rajasthan, donde el principal centro ofrecerá rezos y comida durante 5 días a más de 50.000 personas por día. Esta comunidad, fundada por el primer maestro, celebrará también su primer centenario, durante el cual miles de fieles, además de encontrar una respuesta espiritual, han podido recuperar la vista en los más de 60 hospitales que poseen. Dice, nosotros tenemos nuestras instituciones, se llama Satnam Sakhi Mandir, casi 60 en toda la India, pero el principal está en Jaipur, Rajasthan. ¿Cuáles son las principales labores de estas instituciones? Dice que enseñamos cómo vivir en el mundo y también cómo ir hacia para ir al Señor, ¿sabes? Cosa, ¿cómo se podríamos decir? Espiritual. Pero también hay que primero saber cómo vivir aquí, porque si aquí usted todo el tiempo está peleando, está teniendo mal y quiere hacer cosas espiritual, no tiene paz. Primero vivir aquí, como hay que saber vivir aquí, como humanidad, y después espiritual. Las dos cosas enseñar juntos. Bueno, जी असांजे मंदिर में इहा बि ग़रीबनि खे हेल्प करण दवाऊं ही उहो असीं कंदा आहियूं
Sí, también. Tenemos nosotros, yo creo que domingo y así, todo gratis. Vienen, yo he visto, porque yo he ido ahí, y enfermos y también operan de los ojos. Y cada domingo vienen ahí. Y también hay gente, familias, que ellos cada mes le dan la comida en su casa. Ahora hablando quizás un poco más de la gira, ¿no? Cómo encuentra ahí la gente de aquí y si está consiguiendo buenos logros. El objetivo quizás sea de captar un poco de dinero para ayudar a los necesitados, ¿no? No, él no viene. Un momentito, voy a preguntarle de todas formas. Yo तो ताकि ते क्या तो लगे तो भाई चाहे ऐसी पैसों इकट्ठो करना गरीबन की हेल्प करना या किया पैसा जो हाँ ना असीं ग़रीबनि लाइ पैसो कठो न कंदा आहियूं ऐं स्वभाव खे मिलंदो आहे उहो ॾींदा आहियूं ऐं कंहिंखां घुरंदा कोन आहियूं न चंदो चिरो भाई कंहिंखां सिधो या अणसिधो पैसा न वठंदा आहियूं असांजो इहो लक्ष्य कोन्हे कुदरत सां गॾु ॾिए त ठीकु आहे न त बसि हा बसि Dice, primera cosa de nuestra institución es no pedir a nadie nada, ni indirecta ni directa. Nunca decir que yo ayudo a los pobres, él nunca lo dice. No pedir a nadie porque esa es la primera cosa que tenemos en la institución. Hasta nosotros también los que estamos organizadores no tenemos que pedir a nadie. Él dice que no ha venido con intenciones de coger dinero de aquí y ayudar ahí, sino que nosotros los discípulos le hemos rogado de rodillas que por favor venga, que nos enseñe un poquito más nuestra cultura, nuestra religión, eso, para no olvidar de eso. Dice, él ha venido por los discípulos, no especialmente para coger dinero y ayudar allá, sino que su método es porque los discípulos le han rogado que venga. En esta gira, ¿cuál es la pregunta que más han hecho sus discípulos, por ejemplo? ¿Cuál es la duda más grande que han tenido? Sí. Che, तव्हां जे बेनिफिशियल लाइ आहियो त तव्हां कहिड़ी डिफिकल्टी सम्झो था तव्हां डिसीजन खे कहिड़ो वधीक तव्हां हिते क्वेश्चन कयो अथनि डिसीजन तव्हांजो परमार्थ जो परमात्मा छा आहे ईश्वर छा आहे ब्रह्म छा आहे ऐं असीं केरु आहियूं केॾां वेंदासूं छा करिणो आहे छा मुक्तीअ जा साधन कहिड़ा आहिनि योग जा साधन कहिड़ा आहिनि धर्म जे विषय Dice que lo que más le han preguntado a sus discípulos es que quién es Dios, qué es el alma, dónde tenemos que ir después de morir, cómo tenemos que vivir aquí en este mundo y cómo podemos librarnos, ¿sabes?, de este mundo materialista. Entonces le están preguntando cada vez la misma esa pregunta y él también ha dado discursos en todos esos países que le han dicho y ha enseñado esto, todo lo que han dicho. A través de lo que plantea él, ¿se puede hacer una cava para poder sobrevivir en una sociedad tan capitalista como resulta Europa? ¿No le contrasta un poco quizá a él la diferencia? No lo he entendido. ¿Qué quiere decir con eso? Sería, o sea, si nosotros ahora mismo estamos viendo en Europa, ¿no? Sí, en Europa, o sea, sí. La diferencia Sí. que hay, Sí. si nota una diferencia en sus fieles, ¿no? Que es quizá un poco más duro, Ajá. un poco contrarrestado contra eso, ¿no? Si la pregunta, perdón, a ver cómo digo, al llegar a un blanco. ¿Usted qué dice entre los discípulos? Sí, Entre los discípulos de la India y de aquí, que sí, a veces hay diferencia. जो तव्हांखे लगे तो भई इंडिया जे सेशन में ऐं फॉरेन जे सेशन में डिफरेंस है हला चला ही वो सब ॻाल्हियुनि में हर हिकु देश जो पंहिंजो पंहिंजो छा चवंदा आहिनि वातावरण आहे ऐं पंहिंजे पंहिंजे रहन सहन आहे हर हिकु देश पंहिंजी अलॻि अलॻि आहे ऐं सभु सुठा आहिनि तव्हांखे कोई डिफरेंस नोट कोन्हे न Dice cada país y cada sitio tiene su forma de vivir y esto, entonces él no nota ninguna diferencia en sus discípulos, le parecen todos iguales y bien. Dice, en todo el mundo a su sitio está bien, aunque viva aquí o en la India, él lo encuentra muy bien. ¿Cuál es el mejor camino para encontrar la paz y el que se le ve en la mirada? Bueno, se ve en la mirada, ¿verdad? Menos mal que lo ha dicho. तो भाई शांति जो रस्तो कहिड़ो आहे जो तव्हांजे मुख में एॾी शांति किथां आई आहे अखियुनि में एॾी शांति किथां आई आहे कीअं ॻोल्हे लाइ शांति शांतीअ जो रस्तो आहे पहिरियों नंबर भाई कंहिंखां न घुरणु का इच्छा न करणु भाई मूंखे कुझु मिले ही न मिले हू मिले त न मिले त वरी गुस्सो करणु या छा करणु पर इच्छा ई न रखणु उहो आहे शांतीअ जो कारण इच्छा ई न कंहिं शइ जी इच्छा ई न रखणु खाधे ताईं बि भोजन ताईं बि पाणीअ ताईं बि इच्छा न रखणु
उहा आहे शांति जो कारण. Dice, la primera cosa para conseguir paz es no tener ilusión ninguna. Todo, ¿saben? Ni desear que quiero comer, ni desear que me falta esto, porque cuando usted tiene una ilusión y no se le cumple, se enfada. Y entonces cuando se enfada ya se cambia todo la cosa. Entonces primera cosa es ni pedir, ellos no piden nunca a nadie nada y ni tienen ilusión ninguna en el mundo, ¿sabes? Sino que hay que vivir y ya está, lo que Dios quiera. O sea, nosotros todo el mundo decimos, vale, lo que Dios quiera, pero nunca estamos satisfechos. Y ellos sí. Entonces ellos dicen lo que Dios quiera, pero nunca lo piden. Por eso están felices y están en paz. ¿Cuál es el Dios para él? ¿Quién es Dios? Tangela Bhagwan quiera. Tangela Bhagwan quiera. लक्ष्मी नारायण इष्ट देव बाक़ी जंहिंजी जल में श्रद्धा हुजे उहो भॻवानु हुन लाइ तव्हांजो असां इष्ट लाइ लक्ष्मी नारायण बाक़ी सभु देवी देवता पूजनीय आहिनि पूजनीय आहे. बाक़ी इष्ट देव जेको आहे सो लक्ष्मी नारायण. हा जीअं सभु घर सुठा आहिनि पर पंहिंजो घर झोपड़ी बि सुठो आहे. Dice que en la India usted sabe que hay muchos dioses, ¿no? Entonces de él, especialmente Lakshmi Narayan, que es de nuestra institución para todos, porque él es el cuarto maestro espiritual de la institución Satnam Sake. Dice de él es Lakshmi Narayan, aunque todos los dioses que hay, él le respeta y los quiere, pero para él principalmente es uno que es Lakshmi Narayan. ¿Cuándo existen instituciones de esa función aquí en Europa? ¿Solamente existís colectivos? O sea, ¿seguís? No, nosotros aquí tenemos en Las Palmas, tenemos una institución, ¿sabes? En la calle, entonces ahí en Princesa Guadalmina, ahí se hace la misa y todo. ¿Tiene previstas hacer más giras por los países del mundo, por ejemplo? ¿O cómo va a continuar su gira? Sí, un momentito. Ahora como tiene hasta planeado hasta Nueva York y después como tiene que llegar a la India, llegar a la India. Cada vez que discípulos le llaman, él ha ido a todos los sitios, Hong Kong y eso. De todas formas, si quiere yo le pregunto. चेतांजो विचार दुनिया री ॿियनि पासनि में वञी प्रचार करण जो या कीअं हा ईअं ताईं लोग अमेरिका वेंदा अमेरिका खुरासा साउथ अमेरिका उन खां पोइ के दुनिया जी ॿियनि पार्ट्स में वेंदा पोइ वापसि वरी अक्टूबर में मेलो आहे हरिद्वार जयपुर हरिद्वार में वरी होॾे इंडिया पोइ वरी निकिरण जो वीचार इंडिया में हा. Dice que ahora él tiene que ir en Nueva York y Coraza, toda esa parte, sur de América. Después irá en la India porque tenemos el mes de octubre una celebración nuestra del maestro espiritual segundo. Y después de esto, otra vez, cuando los discípulos donde llaman, él irá girando al mundo entero. Ha ido por todas partes, Hong Kong, Japón, Taiwán, todas partes. Y seguirá girando, predicando, como el Papa. En su largo camino, ¿cuál es el mensaje que más quiere acercar a sus seguidores? ¿Cuál es el principal mensaje? Sí. छो तव्हांजो मक़सदु कहिड़ो आहे पंहिंजे शिष्यनि खे कहिड़ो मैसेज ताईं पहुचाइण था चाहियो कहिड़ी शिक्षा उन्हनि खे पहिरीं पंहिंजी ॾियण था चाहियो हुनजो धर्म जी शिक्षा धर्म जी शिक्षा माना सच ॻाल्हाइणु ऐं सुठा आचरण करणु सुठो वहिंवार करणु सुठो सभ सां वहिंवार करणु ऐं सच ॻाल्हाइणु चोरी न करणु. Primera cosa, él dice religión, que la gente se confunde religiones hindú o cristiano, no. Dice, él quiere predicar a todos los discípulos que está cada uno en su religión. Religión quiere decir no robar, ser bueno, no hacer daño a nadie y que hablen siempre la verdad. Eso es lo que él quiere enseñar a sus discípulos, que sean buenos en su carácter, que tengan buen carácter y que no roben ni que hablen mentiras, ¿sabe? Que sean verdaderos. Que sepa, esa es la humanidad. Para él, esa es la religión, no hay otra religión. Quizás los dolores que padece una persona o amigo. Sí, le puedo preguntar qué hacen los santos, ¿no? Que con su bendición, ¿qué se puede transmitir? चई भई संत महात्मा जेके थींदा आहिनि गुरु थींदा आहिनि उन्हनि जी आशीर्वाद केतिरे क़दुरु लॻंदी आहे कीअं लॻंदी आहे ऐं शिष्यनि जा कीअं दुख लाहींदा आहिनि ऐं हथ लाहिण सां भई बीमारी लही वेंदी आहे कीअं थींदो आहे न ईअं न थींदो आहे जेतिरो जंहिंजो विश्वास हूंदो आहे ओतिरो हुनखे फल मिलंदो आहे ऐं संत महात्माऊं त माना उहो न कंहिंखे वरदान ॾींदा आहिनि न कंहिंखे श्राप ॾींदा आहिनि जिज्ञासु प्रेमनि जी जेतिरो जंहिंजो विश्वास हूंदो आहे ओतिरो हुनखे फल मिलंदो आहे जीअं समुंड भरियल आहे पाणी जो जेतिरो बर्तन खणी वञिबो ओतिरो ई हुनखे भरिजी मिलंदो तीअं संतनि वटि जेको जंहिं में विश्वास जेतिरो रखंदो
उनखे ओतिरो फल मिलंदो पर उहे संत समुंड वांगुरु हूंदा त Dice que eso todo depende de nuestra fe, depende con cómo tenemos la fe. Si nosotros tenemos fe en los santos, en maestros espirituales, como el mar está lleno de agua, si usted lleva un balde, llena el balde, si lleva un bidón, llena el bidón. Entonces los maestros espirituales y santos están llenos de bondad y de eso. Si nosotros tenemos la fe como el balde, no trabaja lo mismo. Si tenemos como un cubo o eso, como un bidón, pues no trabaja así. Y dice, pero no todos los maestros o no todos los santos son como si fuera el mar. Eso depende si son verdaderos o solo fingen de ser maestros. Porque hay muchos, ¿no?, que solamente son así y no son. Entonces eso depende de los santos o los maestros espirituales, que si son de verdad llenos de... tienen esa capacidad de hacerlo. Entonces el discípulo es el que tiene que tener fe. Si él puede dar todas las bendiciones y bondad, pero si el discípulo no tiene fe, no trabaja. Primero la persona tiene que tener fe, tanta fe, como dice, la fe, ciegamente fe en él, o en lo que sea, en cualquier santo, que tenga ciegamente fe, y eso trabaja de esta forma. ¿Podría explicarnos quizás un poco cómo está la situación en la India, cómo está su trabajo, cómo lo encuentras? Está muy difícil, se necesita más ayuda, o sea, como... Sí, चई तव्हांजे मंडल में कीअं सिचुएशन आहे त सम्झो तव्हांखे मदद खपे वधीक या कहिड़ी ॻाल्हि खपे या हले पियो सभु सुठे नमूने तव्हांजो असांखे मदद कंहिंजी कोन खपे न कंहिंखां मदद वठिबी आहे मदद जंहिंजो भॻवान ते पूरो विश्वास आहे उन काई मदद ज़रूरत थींदी कान्हे. Dice que en nuestra institución creen que no hace falta ayuda de nadie porque él tiene mucha fe en Dios y entonces él sabe que él hace todo. Entonces él piensa que nunca va a necesitar ayuda de nadie, ni lo necesita ahora ni nunca, porque él tiene todo fe en Dios, que él siempre le ayudará. No hace falta que le ayude a nadie. Entonces, ¿cuál es el mensaje que más, bueno, aparte de la India, pero ya como un mensaje de que hay realmente problemas, ¿sabes? Sí. Más de ayuda, ¿sabes? Pero eso en la India, ¿no? Todo. Como voy a preguntarle. जी हिंदुस्तान में हमेशा गरीबी घणी आहे, हमेशा प्रॉब्लम लॻा पिया आहिनि, उन्हनि खे छा मदद कीअं खपे, कीअं था सम्झो तव्हां? हिंदुस्तान में ग़रीबी कुझु कोन थींदी आहे, रुगो छा चवंदा आहिनि नेताउनि जे करे आपसी खटपट जे करे ग़रीबी महसूसु थिए थी, उहा ग़रीबी कोन्हे. Dice, en verdad, en la India no hay pobreza ni hay problemas, pero todos los problemas están creando los ministros, porque ellos quieren, hay corrupción, en otra palabra. Entonces ellos quieren todo para ellos y por eso siempre enseñan que falta. Y en verdad no es nadie pobre, todo el mundo puede vivir bien si no tuvieran esa corrupción que tienen los ministros. No hay otra cosa. Por eso porque hay muchas instituciones que ayudan, mucha gente que ayuda, pero por la culpa de estos ministros no llega la ayuda a donde tiene que llegar. O sea, porque piden siempre dinero fuera y no llega la ayuda. Y por eso él piensa que no hay pobreza, no hay nada, porque como aquí todas las instituciones ayudan, hay centros. Allá también hay muchos centros que ayudan y esto, pero no llega ayuda bien a la gente por la culpa de ellos. Y por eso. Ahora también los problemas los tenían entre ministros, no entre gente. Sí. Política, ¿no? Y ministro político. Con eso se trata. ग़रीबी शाहूकार जो मदार ग़रीब ऐं शाहूकार जो मदार जेको आहे सो वॾनि माण्हुनि जे मथां आहे ऐं हिते जा माण्हू देश खे था सिंगारीनि, उते जा माण्हू घरनि खे था सिंगारीनि. Dice que ser pobre y ser rico depende de todas las cosas en los ricos. Dice, aquí la gente están siempre intentando arreglar la ciudad. Quieren decorar la ciudad y eso. Allá en la India siempre están nada más que arreglando su casa, no se preocupan de la ciudad, dejan abandonada la ciudad y nada más que decoran su casa, los ministros y todo, tienen casa bonita, tienen grande casa, siempre piensan en ellos, no piensan en ciudad ni en la población, no en la gente. Y aquí, en cambio, aquí la ciudad y eso piensan primero que la ciudad está bien, la población, los pueblos y eso, no piensan tanto en su casa, sino que en esto. Esa es la diferencia, que allá siempre piensan entre ellos, egoísmo.
Sí, ya lo contestó. ¿Quiere usted hacer una pregunta a ellos? Ellos también vienen con él. Son como sacerdotes, después de maestro espiritual, sacerdotes. Sí, de la misma institución. Él es maestro espiritual y ellos son los como sacerdotes santos. De la misma institución. Y lo lleva ahí, se llama. También lleva esta institución, porque como le dijo él que tiene 60, entonces cada cita. आए शरण में तुम्हारी कर लो दया है दयालु बिगड़ी बना दो हमारी संसार छॾियो छो ही रस्तो न चुनियो संसार में छॾियो ई कोन्हे न माने चवां मतिलबु संत मत में छो विया आहियो ग्रस्त छो छॾियो अथव न संत मत त शइ बि आहे ऐं आश्रम माना संसार घर माना संसार घर में बि टीवी आहे कमरा आहिनि आश्रम में टीवी आहे कमरा आहिनि टेलीफोन आहे कार बि आहे पर कहिड़ी उमिरि में छो तव्हांखे न पई जहिड़ी उमिरि में भाई जहिड़ी उमिरि बेज़ार थिए संसार खां जॾहिं बेज़ार थियासीं नंढी उमिरि न वॾी वॾी उमिरि 40 साल न घर छॾे दरबार में कॾहिं आया 30 साल थिया न 30 साल जी उमिरि में 30 साल जी उमिरि में Cuando él tenía 30 años, él dejó su casa y se metió en la institución. Dice que para él dice lo mismo, institución también tiene las habitaciones, tiene televisión, tiene todo, y la casa tiene lo mismo. Entonces le estamos intentando sacar por qué lo dejó, ¿sabes? Es lo que él no quiere enseñar, o sea, no quiere decirlo, ¿sabes? Entonces le sigo... कल युग में जेको बेज़ार थिया सो सम थींदो आहे Nosotros en la hindúes tenemos 4 yugas. Uno primero era Satyuga, donde todo se habla la verdad. Segundo era Treta. Tercero era Dwapar y ahora estamos en Kali Yuga, donde dice todas las cosas salen, ¿sabes? La gente no tiene tan buen corazón y ni nada. Entonces dice, en este mundo ahora materialista, todo el mundo, el que se enfada con su familia se mete en lo de santos. Dice, estoy mejor ahí que mi familia. Y dice, por eso se meten ahí, porque están ya hartos aquí en el mundo materialista, que no quieren tener problemas, no quieren saber nada. Dice, bueno, pues nos metimos con los santos, con la institución y ya está. उहा ख़बर नथी पए छो थियो छा जे लाइ उन वक़्त जी ॻाल्हियूं सम्झ में कोन थियूं अचनि हा छो थियो छा जे लाइ थियो अचां जीअं हाणे धरती ते उनखे ख़बर पई हेॾा भई ठाहिनि वेठा यंत्र भई हिकदमि ख़बर पए त ख़बर पए थी अचानक ॻाल्हि थी वेंदियूं आहिनि उहो छो थियो छा जो उहो चई कोन सघंदुसि भॻवान मर्ज़ी Yo le estoy diciendo que por qué él dejó, usted quiere saberlo, ¿no? Él dice que nunca se sabe eso, que él mismo no sabe por qué dejó a la familia, por qué dejó a todo y se metió en la institución. Dice, como ahora mismo hay un terremoto, ¿por qué se hizo? Nadie sabe, de repente se hace. Dice, esto también así, que te sale de dentro. Como no lo decimos en español, esto viene de allá. El que tiene que meterse en esta cosa de santo y eso no, uno no lo quiere, sino que él los manda. Y yo creo que eso es verdad. ¿Le ha valido la pena a lo mejor dejar su familia, su casa, sus cosas, sus lujos, sus comodidades para estar? De hecho, yo no estoy खुशा है सब छड़े आयो तो ते यार ते राजी खुशा है कि ना छॾे किथे सभु न भई पंहिंजी फैमिली खे छॾियव न आहे पंहिंजे माइटनि खे छॾियव फैमिली हिकिड़ो परिवार फैमिली थींदी आहे ॿियो पंथ जी फैमिली थींदी आहे टियों शरीर जी फैमिली थींदी आहे हिकिड़ी परिवार निजो परिवार मिट माइट फैमिली ॿियो पंथ जी गुरु भाई गुरु भेनरूं टियों शरीर भई हथ पेर अखियूं नक इहो फैमिली आहे पर तई त ख़ुशि आहियो न भई हाणे सभु कुझु छॾे करे ख़ुशि आहियो सभु छॾियो ई कोन्हे न पर कुझु माना जेको लग्ज़री ते छॾे आहियो न हिन वे में ख़ुशि आहियो कुझु न छॾियो आहे न Le está diciendo si dejó, dice yo no he dejado nada, si he dejado ahí la familia, aquí tengo a los discípulos, estas también son mi familia. Dice, hay una familia que son padres y hijos, hermanos y esto. Segunda familia son discípulos y como hermanos entre nosotros, ¿no? Que nos iniciamos con él y somos entre nosotros hermanos y hermanas. Dice tercera familia, el cuerpo.
tus ojos, tu mano, tu brazo, todos son familia. Dice, yo no he dejado nada, estoy aquí viviendo bien. Si he dejado aquella familia, aquí tengo a mis discípulos otra familia, que yo no me encuentro solo. ¿Sabes? Dice, no he dejado nada. सनातन गाएंगे, नित ध्वजा धर्म झुलाएंगे। हम गीत सनातन गाएंगे, नित ध्वजा धर्म झुलाएंगे। नित ध्वजा धर्म झुलाएंगे। नित ध्वजा धर्म झुलाएंगे। नित ध्वजा धर्म झुलाएंगे। हम गीत सनातन गाएंगे, नित झंडा धर्म झुलाएंगे। हम गीत सनातन गाएंगे, नित झंडा धर्म झुलाएंगे। हम गीत सनातन गाएंगे, नित झंडा धर्म झुलाएंगे। धर्म सनातन ईश चलाया। धर्म सनातन ईश चलाया। राम कृष्ण ऋषि मुनि मन भाया। राम कृष्ण ऋषि मुनि मन भाया। पूर्व पुण्य से हमने पाया, लगन इसी से लाएंगे। पूर्व पुण्य से हमने पाया, लगन